Muy buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial de conectatutoriales.com. Mi nombre es Rafael Tuduri y soy Adobe User Group Manager, así como formo parte del equipo de Adobe Community Professional en la categoría de diseño gráfico. Hoy Adobe ha anunciado el lanzamiento de Adobe Photoshop CS6 Beta desde su página de Adobe Labs. Para ver el link para descargarlo gratuitamente veréis que aparece en la descripción de este vídeo, justo aquí abajo. Vamos a aprovechar el lanzamiento para contaros las principales novedades que incluye esta nueva versión. Esta presentación está formada por 5 vídeos, así que si no queréis perderos ninguno podéis hacer clic sobre la anotación que aparece en pantalla y os llevará a una lista de reproducción de YouTube con el resto de vídeos y novedades. Bienvenidos a Conecta Tutoriales, tu comunidad oficial de usuarios Adobe. El primer cambio que nos encontramos, y además de un modo muy visible, obviamente es la interfaz. Vemos que ha cambiado su color hacia un color más oscuro. Siempre podríamos ir a Edición, Preferencias, y desde Interfaz vamos a poder modificar algunos valores o incluso colores para volver a la interfaz que estábamos ya acostumbrados al color. Otra de las principales novedades que nos encontramos dentro del panel de preferencias es la opción de guardar automáticamente y definir cada cuánto queremos que se guarde de forma automática. Esto es muy importante, sobre todo para no perder el trabajo. Si llevamos un tiempo trabajando, por cualquier motivo el programa deja de funcionar y se cierra inesperadamente, siempre vamos a poder recuperar nuestro trabajo 5, 10, 15 minutos antes de que el programa se haya cerrado. Otra de las principales novedades que nos encontramos dentro de la interfaz es la organización en cuanto al panel de filtros. Vemos que se ha reducido ciertamente los filtros y los que producían efectos generales se encuentran simplemente dentro de la galería de efectos. Una de las novedades básicas en herramientas, pero bastante interesante, está dentro de la herramienta de recortar. Podemos ver que si nosotros marcamos un recorte desde la parte superior, podemos definir diferentes valores, por ejemplo, que nos muestre una cuadrícula, podríamos definir que nos haga división mediante diagonales o incluso trabajar con una espiral tomando como punto de referencia la regla áurea. A partir de aquí nosotros podríamos intentar posicionar nuestros elementos en base a esta espiral y podríamos ver que nos facilita bastante el trabajo a la hora de hacer nuevos reencuadres. Otra de las opciones interesantes que incluye nueva, dentro de filtros vamos a ver un nuevo filtro llamado pintura al óleo. Si nosotros lo seleccionamos, tenemos diferentes valores que vamos a poder ir modificando y nos va a devolver un resultado cuya similitud es muy parecida a la que obtendríamos mediante la técnica real de pintura al óleo. Vemos que efectivamente nos deja jugar con bastante detalles, podríamos marcarlo mucho más, sobre todo vemos en la parte de la piedra, incluso la textura que coge las plantas es muy interesante. La verdad que es una nueva opción que nos va a permitir dar un aspecto bastante diferente y logrado a nuestras fotografías. Otra de las novedades que nos encontramos dentro de Photoshop y que vamos a ver un poco por encima está dentro del 3D. Si nosotros seleccionamos la herramienta de texto, vamos a introducir, por ejemplo, Conecta, lo posicionamos un poco más abajo, más centrado. Si nosotros miramos en la parte superior, aparece un icono con el símbolo de 3D que va a hacer el mismo efecto que nos hacía antes la opción de repujado. Si nosotros lo seleccionamos, podemos ver que efectivamente nos ha convertido el texto en 3D. Podríamos pulsar botón derecho y desde aquí modificar la extrusión, hacerlo más largo, más corto. Del mismo modo, en lugar de tener las herramientas 3D que teníamos en el lateral, ahora las tenemos desde arriba, podemos trabajar con ellas e incluso trabajar con las luces para ir modificando la iluminación según la necesidad que tengamos en cada momento. Estamos trabajando con un texto negro,
es difícil previsualizar esta iluminación en este caso, pero si vosotros vais jugando podéis texturizar, veis que tenéis todas las opciones y propiedades diferentes. Desde aquí vais a poder pues añadir texturas, colores y demás. Incluso si apretáis con el botón derecho también os van a aparecer diferentes opciones que podéis ir jugando con ellas. Y a partir de aquí obviamente pues es ir experimentando y jugando un poquito. Ya para terminar con esta primera parte, recordar que hay 5 partes, podéis ver la lista de reproducción en la anotación que aparece aquí arriba. Vamos a explicar la opción de trabajar con trazados. Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos una herramienta rectangular o cualquiera de ellas, creamos un trazo, veremos que desde la parte superior vamos a quitarle en este caso el relleno y nos va a permitir trabajar con el trazado de un modo muy cómodo. Podríamos añadir un color sólido, pero también podríamos añadir un degradado o incluso una textura. Otra de las opciones bastante interesantes es la posibilidad de crear líneas de puntos. Vamos a poner un color que sea más visible. Podéis ver que podemos crear diferentes líneas de puntos o incluso predefinir las nuestras. La verdad que es bastante funcional y era algo que creo que hacía falta que estuviera ya en Photoshop. Así que hasta aquí esta primera parte. Recordar que hay 4 vídeos más, podéis verlos en la lista de reproducción. Muchísimas gracias a todos por la atención y hasta el próximo tutorial.